Exmagistrado Ricardo Rodríguez y otros exfuncionarios del Tribunal de Cuentas son enviados a las cárceles de Támara por decisión de un juez y la defensa objeta determinación. Fiscalía acusa a los exmagistrados del TSC de coaccionar a uno de los auditores para favorecer a Papi a la orden, pero hecho no se concretó por no existir pleno y porque Uferco actuó a tiempo. Prohíben ingreso a menores a cárceles al detectar que unas son usadas por sus madres con fines de prostitución y otras usan a sus hijos para introducirles drogas en sus partes íntimas. Muere menor de 12 años, hijo de la pastora que falleció en accidente en Zambrano y que era esposa de un reconocido exfutbolista. Fallece el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, René Sagastume. Jorge Cálix presenta su equipo de campaña, anuncia adhesión de Wilfredo Méndez y señala de frente que los traidores no son ellos, sino quienes aún no traen la Sisi, amenazan e intimidan. El Programa Monetario del Banco Central de Honduras advierte de 2 riesgos para la economía hondureña relacionados con la palma africana y el café. Un terremoto de 7.5 grados sacude a Taiwán y en México matan a una candidata a la alcaldía en Guanajuato. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 2 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano contrata tu plan postpago de $26.99 y recibí un smartphone más navegación y redes sociales. El comandante de la Policía Militar de Orden Público, coronel Ramiro Muñoz, determinó este día prohibir el ingreso de menores a las cárceles a partir del próximo sábado, luego que una madre de familia usara a su menor de 2 años para introducir droga a la cárcel de La Tolva. La droga fue introducida en las partes íntimas del menor y ante el llanto del pequeño detectaron las mismas con las cámaras. Muñoz también denunció tener evidencias que algunas madres llevan sus hijas a las cárceles para acciones de prostitución. Las autoridades de la Policía Militar tienen la certeza que el pasado 23 de marzo una madre utilizó las partes íntimas de un menor de 2 años para introducir droga a la cárcel de máxima seguridad, conocida como La Tolva en Moroselí, El Paraíso. Ella ingresó, se pudo observar un llanto en el bebé, pero no era un llanto normal, sino que era un llanto de dolor. En ese momento fue donde llamó la atención de los cuerpos de seguridad, se aproximaron, se verificaron la cámara y se vio algo objeto como que le estaban sustrayendo algo con papel higiénico. Esto está en las pruebas de evidencia, los videos, y fue donde se detectó que del niño estaban sacando un paquete de marihuana. O sea, introducen droga en su calzado, en sus partes íntimas. Esto no es nuevo porque ya han visto muchos casos. El propio comandante de la Policía Militar admite que la utilización de menores para introducir drogas a los centros penales no es nuevo, pero querían documentar un caso para tomar ciertas medidas que se aplicarán a partir del próximo sábado, donde se restringe el ingreso de menores a las cárceles del país. Lo que pasa que aquí pareciera que todo hay que dejarlo pasar y todo hay que permitirlo, porque si no se enoja tal organización o se enoja tal. No es así. Yo no comparto eso. Esa costumbre con nosotros no se va a hacer ley, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo dije, bueno, vamos a identificar un caso plenamente de esto. Y se identificó el caso. Se hicieron todas las pruebas, se remitió a la autoridad que corresponde, con todo lo que teníamos que enviarlo nosotros, y viendo también otros centros penales, la decisión es simple: no van a ingresar menores de edad a centros penitenciarios. La madre fue puesta a las órdenes del Ministerio Público, pero quedó en libertad porque no se comprobó que introdujo la droga al centro penal, informó la portavoz de la institución, Lorena Cálix. Tanto en el video o los videos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, no aparece un solo indicio de que en efecto del cuerpo de este bebé se haya extraído alguna especie de paquete o algún envoltorio con supuesta droga o con droga. Eso por un lado. Y por otro lado, que es todavía más claro,
en ningún momento fue reportado al Ministerio Público que existía un menor de edad en cuestión y que este menor habría sido utilizado para ese propósito. Mientras las autoridades de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia afirmaron este martes que solicitarán se profundicen en las investigaciones. Que en este caso el niño está con su madre porque no se ha encontrado evidencias razonables que justifiquen la separación del mismo. Y nosotros nos comprometemos, desde que somos Secretaría, a darle seguimiento a este caso. Muñoz insiste que presentaron las pruebas y además denunció que con el consentimiento de los padres, las menores ingresan a las cárceles para ser prostituidas. Ese es un caso como este, pero Mario, yo les pongo a usted otro caso. ¿Cómo es posible que las mismas madres, con el beneplácito del padre, ingresan a cárceles de varones, donde la mamá lleva niñas de 12, 13 años siendo hijas de ellos, y las llevan a que se prostituyan con los demás presos que están ahí? También dijo que antes de la Semana Santa identificaron 5 casos de féminas introduciendo droga a diversos centros penales y que si ese tipo de hechos continúan, también restringirán el ingreso de mujeres a las cárceles, aunque muchos sectores eleven la voz por las medidas a implementar, advirtió. Mario Landa, Telenoticias. ¿Cómo interpretar esto? ¿Cómo interpretar esto? Dice el coronel Ramiro Muñoz que presentaron evidencias y pruebas de que el menor de 2 años se le introdujeron cápsulas con drogas por su anito para ingresar a la tolva. Y el ministerio dice que no hay evidencia, que la policía militar no presentó absolutamente nada, que el comandante de la policía no presentó esas evidencias. ¿Qué puede interpretar la gente? ¿Que está mintiendo Ramiro Muñoz? ¿O que es permisivo el Ministerio Público? Mira, porque hoy nos ha causado indignación sí, la noticia cuando se ha revelado que un menor de 2 años siendo utilizado, fue utilizado justamente por sus progenitores para introducir droga a un centro penitenciario. ¿Cómo? Metiéndosela, introduciéndola por su ano. Eso es lo que ha revelado el militar. ¿Está mintiendo el militar entonces? Se pregunta uno. Porque el Ministerio Público, es decir, afirma que no presentaron evidencias y que por eso está en libertad y no imputaron ningún delito a la mamá del menor. Sí tenemos que darle seguimiento porque la verdad que esto nos ha causado profunda indignación. Pero más indignación ahora que se revelan estas contradicciones. Y cuando se nos dice que menores son llevadas por sus propios progenitores para prostituirlas dentro de los centros penales, todavía se multiplica la indignación. ¿Qué pasa con nuestras instituciones? ¿Qué pasa con nuestras instituciones que revelan esta contradicción hoy en la noche? La policía militar diciendo que presentó suficientes evidencias y el ministerio contradiciendo a la policía militar que se encarga de cuidar las cárceles, afirmando que no presentaron nada y que por eso no imputaron a la mamá. Y es que en los videos dicen no se ve, dice la funcionaria del Ministerio Público. Mientras otro policía dijo, llegó con un llanto que no era el llanto normal de un niño, sino un llanto que reflejaba dolor. Mira qué cosas. Sí. Es para darle seguimiento. Sí. Nosotros no continuamos con esto porque tenemos una agenda informativa muy amplia, aunque este tema nos llama poderosamente la atención y les prometemos seguimiento en las emisiones noticiosas de Televicentro, por supuesto nosotros en TN5 Estelar, ya sea en esta misma emisión o en las próximas. Sí. En otra información, 4 días después de permanecer hospitalizado, falleció este martes Josué Matamoros, de 12 años, hijo del exfutbolista hondureño Rubén Matamoros, a causa del grave accidente automovilístico que sufriera en la carretera internacional CA5 a la altura de Zambrano el pasado sábado 30 de marzo. El menor estaba luchando por su vida, complicada además por un
preinfarto del que los médicos lograron reanimarlo. Después de 2 intervenciones quirúrgicas, Josué se mantenía conectado a un ventilador artificial. En el accidente también murió la madre del menor, Jenny Reyes, una reconocida y querida pastora evangélica, mientras su progenitor se recupera de las lesiones sufridas junto a sus otros 2 hijos. En la comunidad evangélica se multiplican los lamentos por la tragedia de esta familia. Un conductor ebrio produjo este trágico hecho y, de acuerdo a los psicólogos, este tipo de conductas de desobediencia a la ley y a la autoridad tiene diversos factores, mientras se exhorta a retomar los valores y mayor conciencia ciudadana. El trágico fallecimiento de la pastora evangélica Jenny Reyes y uno de sus hijos de 12 años, quien falleció hoy, luego que el vehículo en el que viajaban junto a su familia de regreso a Tegucigalpa fue impactado por otro automotor, cuyo conductor se dirigía en sentido contrario y en estado de ebriedad, ha causado indignación y pesar en diversos sectores de la población. Los hondureños observan con impotencia el comportamiento agresivo de muchos conductores que están actuando al margen del raciocinio, con violencia e irrespeto a la vida y a las autoridades mismas. Este profesional de la psicología encuentra una respuesta a lo anterior en la conducta degenerada de muchos individuos. La cultura de violencia que estamos viviendo y que poco a poco, por diversas razones, se ha ido incrementando. Los sentimientos hostiles, agresivos. Ha perdido también esa pérdida de valores. 2 valiosas vidas más se pierden a causa del alcohol y la falta de control por parte de un conductor irresponsable. A principios de diciembre del año anterior, el chofer de una rastra le quitó el derecho de vía a un bus repleto de personas procedente de Olancho. Aquí, de igual manera, la tragedia enlutó a varias familias tras fallecer 10 de los pasajeros a bordo. En torno a si el responsable de este fatal accidente pagará similar pena que la que ahora paga el rastrero en mención, el titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte respondió. Ese tipo de misma condición de figuras penales que está él asociado, está vinculado, pues tendrá que aportarse con los elementos y los indicios que vayan en el expediente investigativo. Líderes evangélicos lamentan la irreparable pérdida de la pastora Reyes y su hijo y coinciden en que la cultura del irrespeto y la violencia envuelven a muchos individuos y enfatizan en la importancia de volver a inculcar buenos valores a los hijos en el seno de la familia. Es un hecho lamentable, lamentamos grandemente el hecho de que haya perdido la vida esta pastora, ¿verdad? Jenny, la cual lamentamos por toda su familia. Sabemos que solo Dios puede consolarles en este momento y confortarles. Los accidentes de tránsito constituyen la segunda causa de muertes violentas en el país, superadas únicamente por los homicidios. Solo en el año 2022 se registraron 1.881 víctimas mortales. Esto representa una tasa de 19.6% por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos brindados por el Observatorio Nacional de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este día las autoridades policiales en conjunto con el Ministerio Público realizaron allanamientos en varios sectores del departamento de Choluteca. Según se informó, los allanamientos fueron en contra de la banda Los Castillo y en contra del hermano del alcalde del Triunfo, Choluteca. Las acciones se realizaron específicamente en el municipio de Choluteca y en el Triunfo, y aunque no se brindaron mayores detalles, se conoció que los allanamientos llegaron hasta la casa del alcalde del Triunfo, Cristian Castillo, y de su hermano Leonzo Castillo, quienes se supone forman parte de la banda de Los Castillo. Ambos son hijos del extinto diputado liberal José Leonzo Castillo. En resolución de audiencia de imputado, un juez de letras en materia de criminalidad organizada dictó detención judicial para el exmagistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Ricardo Rodríguez, para el jefe de auditores, Douglas Javier Murillo Barahona, para la directora legal, Karen Yadira Martínez Villatoro, y el secretario general, Santiago Antonio Reyes. Se ha notificado. Pero nosotros hemos pedido solicitud, pues, a través de solicitud de información, a través del portal único de transparencia y... Estamos esperando la cita de Bárbara Castillo, hoy que se ha emitido detención judicial para el exmagistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Ricardo Castillo. El próximo jueves 4 de abril se desarrollará audiencia inicial en donde las partes procesales
podrán peticionar entre el auto de formal procesamiento o el sobreseimiento provisional o definitivo para los acusados. La defensa del exmagistrado Rodríguez protestó la determinación del juez, pues adujo que la Fiscalía estaba de acuerdo en que se le dieran medidas sustitutivas y el juez desoyó a las partes, obligando a la defensa a interponer un recurso en contra de la determinación del tribunal. Miren, sobre este tema, en los próximos minutos, la decisión del Ministerio Público de acusar a 2 exmagistrados del Tribunal Superior de Cuentas por el delito de tráfico de influencias se relaciona con la investigación en contra de Narria Fura, conocido como Papi a la Orden, por considerar la Fiscalía que los magistrados Ricardo Rodríguez y José Juan Pineda coaccionaron a uno de los auditores y otros funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas para favorecer al exalcalde capitalino. Pero esta acción no quedó firme porque el tribunal ya no hacía pleno y la UFERCO decomisó la documentación original a tiempo. Pero en los próximos minutos, TN5 Estelar va a tener todos los detalles ofrecidos sobre este caso con el periodista Vicente Turcios. Así que sugiero su atención. La Asociación para una Sociedad Más Justa presentó este martes su informe Estado, País, Democracia y Transparencia, el cual concluyó que el gobierno no logra avanzar en rendición de cuentas y en la lucha frontal contra la corrupción, mientras se contabilizan ya 796 días desde que la presidenta Castro prometiera en su toma de posesión al pueblo hondureño que instalaría la Comisión contra la Corrupción e Impunidad, CICI. El tema de corrupción, tema de Estado de Derecho y tema de democracia tenemos la misma particularidad. Somos de los últimos países, en algunos de ellos pues estamos o seguimos estancados como el índice de percepción de corrupción, en otros de ellos hemos ido decayendo como el índice de democracia de The Economist, e igual nos mantenemos estancados en el índice de Estado de Derecho de The World Justice Project, pero que al final de cuentas eso refleja lo que dicen los organismos internacionales, con lo que ha levantado el ERIC, por ejemplo, en Honduras, y que al final de cuentas también se alimenta de la eficacia tanto del Congreso, del Tribunal de Cuentas, de las Fiscalías Anticorrupción. El informe apunta que, si bien es cierto, el gobierno logró algunos avances con la eliminación de la ley de secretos y de los fideicomisos, la ley del fondo departamental y reformas al catálogo de delitos de lavado de activos, los esfuerzos se pausaron en 2023 debido a la crisis de ingobernabilidad del Congreso Nacional, al grado que solo el 2.7% de las auditorías realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas fueron remitidas al Ministerio Público, mientras que la efectividad de las Fiscalías Anticorrupción fue de 0.67%. Honduras lleva 796 días esperando la llegada de la CICI, pero esta cada vez está más lejana y los avances en la lucha anticorrupción se encuentran estancados en una grave pausa, señala un informe de Estado País en materia de democracia y lucha contra la corrupción presentado este martes por la ASJ, que destaca el entusiasmo e inicio del gobierno con la derogación de la ley de secretos y los fideicomisos, pero ahora de nuevo ha vuelto la opacidad, aseguran. Al menos durante el año 2023. La lucha contra la corrupción en Honduras se encuentra actualmente en pausa, en opinión de este analista. Pero la situación es más grave, porque viene de la mano del deterioro de la democracia, retrocesos en transparencia y acceso a la información y el incumplimiento de una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro, que tiene al pueblo desde hace casi 800 días esperando a la llegada de la CICI. Los ciudadanos hondureños tenemos 796 días todavía esperando la instalación de la comisión, en donde pues simplemente se ha dado a tol con el dedo, en el sentido de que se ha firmado memorando de entendimiento, se han firmado ampliaciones, si bien es cierto ha existido una visita de expertos, pero que no conocemos más, y además de esa escasa productividad en función de la instalación de la comisión, ahora nos dan un knockout, si lo vemos así, con esta secretividad de las negociaciones. Según el experto, el gobierno mostró algunos avances en sus inicios, como la eliminación de la ley de secretos y de los fideicomisos, la ley del fondo departamental, reformas al catálogo de delitos de lavado de activos y un proceso participativo en la selección de magistrados de la Corte Suprema. Pero en el 2023 todo se detuvo por la ingobernabilidad en el Congreso Nacional y ahora el país avanza hacia la secretividad.
Se deroga la ley de secretos, pero se sigue declarando en secretividad las cosas. Si no, mira la negociación con las Naciones Unidas, ¿por qué declarar en secreto eso? O sea, digamos, los avances ellos mismos los machucan, haciendo cosas que van en contra de lo que ellos mismos han establecido. Así que definitivamente la gente, el pueblo hondureño, nosotros, vamos a seguir sintiendo la debilidad institucional mientras no haya transparencia, rendición de cuentas y acciones contundentes que impacten en la vida de los hondureños. Los pocos avances en la lucha contra la corrupción también se relacionan con el otorgamiento de subvenciones a diputados del Congreso Nacional por más de 222.8 millones de lempiras, sin medidas que garantizaran la transparencia y dejando espacios para cuestionar clientelismo político. Además, la falta de voluntad política se evidenció en la baja productividad legislativa, que ronda en menos de un 8%, aseguran. Se han venido cerrando los espacios para poder generar diálogo político para el trabajo de las comisiones. Se cambiaron a los miembros de las comisiones para dejar, se señalaba en este informe, un 94% de las comisiones son presididas por diputados de Libertad y Refundación y únicamente 2 son por parte del Partido Liberal. La mayoría de estas comisiones son integradas por miembros, 4 de los 7 miembros son integrados por Libre. Entonces, yo creo que mucha de la responsabilidad de la baja producción legislativa es por el manejo que Libertad y Refundación le ha dado al Congreso Nacional. Ante el deterioro de la democracia y el estancamiento del combate a la corrupción, la recomendación es fortalecer la independencia de los poderes del Estado, dotar mejores herramientas a las instituciones encargadas de garantizar el acceso a la información, aprobar la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en Honduras y agilizar la instalación de la CICI. Bueno, para mayor comprensión de la nota que anticipábamos hace algunos minutos, vamos a repetir los detalles sobre esta detención judicial para el exmagistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Ricardo Rodríguez, y otros exfuncionarios. Vamos entonces con esta nota corta. En resolución de audiencia de imputado, un juez de letras en materia de criminalidad organizada dictó detención judicial para el exmagistrado del Tribunal de Cuentas Ricardo Rodríguez, para el jefe de auditores Douglas Javier Murillo Barahona, para la directora legal Karen Yadira Martínez Villatoro y el secretario general Santiago Antonio Reyes Paz. Se ha notificado la resolución a los apoderados legales de los ciudadanos Ricardo Rodríguez, Douglas Javier Murillo, Karen Yadira Martínez y Santiago Antonio Reyes, por suponerlos responsables del delito de tráfico de influencias en perjuicio de la administración pública, quedando agendada la audiencia inicial para el próximo jueves 4 de abril a las 8:30 de la mañana, cuando será el momento procesal oportuno para evacuación de medios de prueba. En efecto, el próximo jueves 4 de abril se desarrollará audiencia inicial en donde las partes procesales podrán peticionar entre el auto de formal procesamiento o el sobreseimiento provisional o definitivo para los acusados. La defensa del exmagistrado Rodríguez protestó la determinación del juez, pues adujo que la Fiscalía estaba de acuerdo en que se le dieran medidas sustitutivas y el juez desoyó a las partes, obligando a la defensa a interponer un recurso en contra de la determinación del tribunal. Bueno, la decisión del Ministerio Público de acusar a 2 exmagistrados del Tribunal Superior de Cuentas por el delito de tráfico de influencias se relaciona, como lo anticipábamos, con la investigación en contra de Nasri Afura, conocido como Papi a la Orden, por considerar la Fiscalía que los magistrados Ricardo Rodríguez y José Juan Pineda coaccionaron a uno de los auditores y otro funcionario del tribunal para favorecer al exalcalde capitalino. Pero esta acción no quedó firme porque el tribunal ya no hacía pleno y la UFERCO decomisó la documentación original a tiempo. Vamos a escuchar la nota que nos ha preparado Vicente Turcios. El requerimiento fiscal por tráfico de influencias que el Ministerio Público promueve contra 2 expresidentes del Tribunal Superior de Cuentas y otros funcionarios del citado ente contralor parte de una investigación sobre fondos de reembolso de fideicomiso practicada a la Alcaldía del Distrito Central, gestión Nasri Tito Afura, documento que la UFERCO decomisó el 15 de noviembre de 2023 sin firmas y sin que el delito se hubiese consumado. Es importante tomar en consideración que este tipo penal se configura por esa presión que ejercen los superiores sobre los mandos
inferiores para poder realizar un acto contrario a la ley. Y eso lleva una pena de 2 a 5 años, pero si se logra el beneficio tiene una agravación en la pena, que no es este caso en lo cual imputan este delito. Cámaras de seguridad del ente Contralor registraron la instrucción vía memorándum mediante el cual el expresidente del Tribunal Superior de Cuentas, José Juan Pineda, instruyó al gerente Olman Omar Oyuela entregar el informe de auditoría al jefe de auditorías municipales, Douglas Javier Murillo, firmado por la supervisora Carla Escobar. Sin embargo, al revisar el informe 2 días antes del decomiso por la UFERCO, las firmas habían desaparecido. El Ministerio Público debe de probar el indicio racional, es decir, debe acreditar en la audiencia inicial esa posible participación de las personas imputadas para poder en ese momento establecerse ya un auto de formal procesamiento por parte del juez. La detención judicial para los exfuncionarios del Tribunal Superior de Cuentas, incluso para el ex jefe de auditorías que se presentó de manera voluntaria, sorprendió a las defensas privadas, quienes aseguran que el equipo fiscal estuvo de acuerdo con las medidas distintas solicitadas para los acusados. Definitivamente en la audiencia está claro, está en el acta que el Ministerio Público peticionó, estuvo de acuerdo con la petición de la defensa de que se impusieran medidas distintas a la detención judicial. De esperar la audiencia inicial, que está señalada para el día jueves a las 8:30 de la mañana, donde presentaremos que pues cada representante legal va a presentar sus medios probatorios para poder desvirtuar el requerimiento fiscal. De su lado, el Ministerio Público reitera que aún el día del decomiso del informe especial, el ex jefe de auditorías y los ex magistrados Juan José Pineda y Ricardo Rodríguez prófugo insistían en que se continuara con el proceso para concluir el informe sobre la gestión de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, periodo del 24 de enero de 2017 al 6 de diciembre del 2018. Todo surge a raíz de una denuncia que se interpuso ante el Ministerio Público por los propios empleados de esta oficina auditora de municipalidades, en donde ellos manifestaron a los fiscales que se les estaba presionando por parte de las autoridades superiores del Tribunal Superior de Cuentas a que hicieran informes que no iban de acorde a los hallazgos ni a la información que ellos habían hecho en sus auditorías. A la fecha sigue vigente la orden de captura librada contra el magistrado Ricardo Rodríguez. Bueno, está en comunicación con TN5 Estelar el señor secretario de Transparencia, don Sergio Cuello, para referirse a este informe de Estado País en materia de democracia y lucha contra la corrupción que presentó este martes la ASJ y que destaca el entusiasmo a inicios del gobierno con la derogación de la ley de secretos y los fideicomisos, pero que ahora de nuevo ha vuelto la opacidad. Según la ASJ, Honduras lleva 796 días esperando la llegada de la Sisi, pero esta cada vez está más lejana y los avances en la lucha anticorrupción se encuentran estancados en una grave pausa, señala ese informe. Señor secretario de Transparencia, don Sergio Cuello, buenas noches. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez, y a toda su teleaudiencia. Para combatir la corrupción es necesario reformar el sistema que la perpetúa, reconstruir las funciones esenciales del Estado, la justicia y sobre todo la institucionalidad que fue quebrantada desde el 28 de junio del 2009. El gobierno, liderado por nuestra presidenta Xiomara Castro, avanza de una manera frontal contra la corrupción y el resultado de ello es la co-creación del Plan de Acción del Estado Abierto, el inicio de la implementación de la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción, la implementación del Índice Nacional de Transparencia e Integridad Pública, la próxima activación de la línea 130, que será la línea oficial, licenciado Álvarez, para que la ciudadanía pueda denunciar todos aquellos casos de corrupción, donde trabajaremos de una manera conjunta con los diferentes entes contralores para que ellos sean los encargados de judicializar los procesos en caso que se comprueben estos actos de corrupción.
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro da avances significativos en la reconstrucción del Estado de Derecho, y producto de ello fue la cancelación de todos esos fideicomisos, lo cual tenían por objetivo principal el fraccionamiento en los procedimientos administrativos. Asimismo, estamos trabajando arduamente para los próximos días tener como resultado una nueva ley de contratación del Estado con el objetivo principal de garantizar la transparencia en las compras y eficientando los procesos administrativos. Que la ciudadanía tenga la certeza que los recursos en la administración pública están siendo administrados de la manera más eficiente y de una manera transparente. Bueno, ha sido la reacción del secretario de Transparencia, Sergio Cuello, ante este informe Estado País en materia de lucha contra la corrupción que hoy ha presentado la Asociación para una Sociedad Más Justa. Nosotros vamos a la primera pausa comercial cuando regresemos con el noticiero líder. 8 de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia piden a Presidenta convocar a pleno para abordar crisis de sala constitucional. Bueno, para que no quede ninguna duda, reiteramos que hoy se ha emitido por parte de la justicia, o se ha resuelto la detención judicial del exmagistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Ricardo Rodríguez. Él fue capturado recientemente y hoy se ha resuelto la detención judicial. Y el otro exmagistrado que ha sido imputado por el Ministerio Público, pero está prófugo de la justicia, es Juan José Pineda. Recuérdese que aparte de Ricardo Rodríguez, se resolvió la detención judicial también para el jefe de auditores Douglas Javier Murillo Barahona, para la directora legal Karen Yadira Martínez Villatoro y el secretario general Santiago Antonio Reyes Paz. De los imputados, el que está prófugo entonces es el exmagistrado, justamente el que ven en pantalla ustedes, Juan José Pineda. Y el otro, que lo vimos hace algunos minutos, Ricardo Rodríguez, fue capturado y hoy se ha emitido detención judicial en contra de él. Continuamos con nuestra agenda informativa. 8 de los 15 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia presentaron este martes un oficio ante la presidenta de ese poder del Estado, magistrada Rebeca Alicet Raquel Obando, mediante el cual solicitan respetuosamente considerar la convocatoria para reanudar la sesión del Pleno de fecha 7 de marzo de 2024, en vista que hay puntos de interés que quedaron pendientes de resolver, como la precedencia en la presidencia de la Sala Constitucional, donde de manera unilateral y arbitraria se alteró el orden establecido en la normativa interna y en el primer pleno administrativo realizado por la actual administración, situación que genera perjuicio a los usuarios en su derecho al acceso a la justicia constitucional. Firman la solicitud los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Luis Fernando Padilla Castellanos, Isbela Bustillo Hernández y Francisca Villela Zavala, magistrada de Sala Civil, Gaudí Alejandra Bustillo, magistrados de Sala Laboral, Ani Belinda Ochoa Medrano y Odalis Aleida Nájera Medina, y los magistrados de Sala Penal, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco. Y por eso no se convoca, porque ahí están 8 a 7. Hay 8 magistrados que discrepan de esa rotación de la Sala Constitucional y por eso no tiene la valentía la presidenta de la Corte Suprema de convocarlos. Puede ser, no se respeta el Estado de Derecho, hay que respetarlo. Máxime si se trata de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Continuemos. El fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Honduras debe ser asumido con seriedad y sentar un precedente contra los responsables de la destitución de los 4 magistrados en 2012. El funcionario público no tiene más. Lo importante, creo yo, a corto plazo es que la PGR sí establezca un precedente claro, contundente, en cuanto a que no se va a tolerar de parte de los funcionarios públicos este tipo de abusos, de excesos de poder, porque ciertamente es lo único que al final puede disuadir estos comportamientos en el futuro. Creo que esta sentencia de la Corte Interamericana nos deja un precedente contundente, pero también lecciones muy importantes que deben estudiarse y analizarse con
suma tranquilidad para que estos hechos no se repitan. El pueblo hondureño no tiene por qué pagar los abusos que cometen los políticos de antes y de ahora, manifestó el analista. La Procuraduría no descarta encausar a los diputados y exdiputados responsables de haber votado a favor de la ilegal destitución de los 4 magistrados de la Sala Constitucional en el 2012 en función de lo establecido en el artículo 324 constitucional, pues la condena que ha sido objeto el Estado le lleva a erogar un poco más de $2 millones por concepto de indemnización según la sentencia. Quienes votaron de forma arbitraria en contra de la destitución de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2012 podrían ser demandados por el Estado de Honduras, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al país a pagar una millonaria indemnización, basado en el artículo 324 de la Constitución, que entre otras cosas establece que, si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares, será civil y solidariamente responsable junto con el Estado. Este profesional del derecho sustenta esa posibilidad. Una vez que el Estado cumpla con esta obligación, tendrá que resarcir esos daños con las debidas demandas contra todos aquellos que votaron a favor de la remoción de estos magistrados de la Sala de la Constitución. Es el derecho que tiene el Estado para repetir contra el funcionario que haya tomado una resolución ilegal e inconstitucional. Un comunicado emitido por la Procuraduría General de la República establece que no se descartan acciones judiciales en contra de los funcionarios que se vieron involucrados en la destitución de los jueces, debido a que esa acción conlleva una nueva indemnización por el orden de los $2 millones. El Estado de Honduras está en la obligación de cumplir con la sentencia. Reconocemos la tremenda ilegalidad de la cual se origina este caso y por ello el Estado tiene que cumplir la sentencia. La sentencia establece indemnizaciones que van desde indemnizaciones por daño material, inmaterial. En total la sentencia asciende a los $2 millones. Durante la gestión del nacionalista Juan Orlando Hernández Alvarado al frente del Congreso, se fraguó la destitución de los funcionarios judiciales, en el que incluso diputados del partido oficialista en ese momento se opusieron a esa ilegalidad. Creo que nos estamos extralimitando con el poder. Mi voto, presidente, va a ser no en contra. El exparlamentario por el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata PINU, Germán Leicelar, quien también se opuso a esa acción legislativa, afirma que de acuerdo a lo que establece la ley, los diputados que incurren en este tipo de delitos deberían ser sujetos a sanciones civiles, penales y administrativas. Esto tiene que estar regulado no solo en la Constitución, sino en la normativa de la responsabilidad en el Código Civil, la responsabilidad de daños y perjuicios o la responsabilidad penal. El 12 de diciembre de 2012, 93 de los 128 diputados del Congreso Nacional votaron a favor de la destitución de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, José Antonio Navas, Rosalinda Cruz de Williams, Gustavo Enrique Bustillo Palma y José Francisco Cruz Gaikel. Y todo se habría originado por el descontento del gobierno de turno, por el hecho de que muchas leyes que habrían sido enviadas y aprobadas en el Congreso fueron declaradas inconstitucionales por los funcionarios judiciales. Vamos a una nueva pausa comercial cuando regresemos con el noticiero líder. Industria de la construcción se estanca en el primer trimestre por baja ejecución en inversión pública. Pero antes, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, informó este martes que luego que el Congreso hondureño ratificara el Tratado de Límites Marítimos con Nicaragua, el vecino país de El Salvador presentó una nota de protesta. Bueno, recibimos una protesta, no puedo entrar en los detalles, pero la responderemos bajo el mecanismo jurídico e histórico de los derechos de Honduras soberanos. Reina amplió que ya tienen el borrador de la respuesta a la nota de protesta salvadoreña, la cual será revisada minuciosamente en Cancillería antes de enviarla a aquel gobierno. De igual manera, el funcionario manifestó que en esta semana repatriarán a 16 hondureños que se encuentran en Haití a raíz de la crítica situación de inestabilidad que enfrenta esa nación caribeña. Entiendo, son exactamente, son 16, 4 más son personas, ya sea sus cónyuges, creo que uno es de nacionalidad alemana y otro francés, entonces en total hacen 20 los que han pedido el apoyo del gobierno de Honduras. Reina agregó que tendrán la colaboración del gobierno de República Dominicana para sacar en helicóptero
hacia esta otra nación caribeña, a los hondureños, más las otras 4 personas que están casados con hondureños y que luego pues llegarán al país. El gerente de la Cámara Hondureña de la Construcción, Silvio Larios, aseguró que el sector de la construcción ha estado estancado en el primer trimestre del año por la baja ejecución de la inversión pública, tanto del sector de infraestructura, carretera, como en la construcción de viviendas. Por lo tanto, piden mayor programación de desembolso, ya que en la segunda mitad del año buscan ejecutar los fondos de forma acelerada con mecanismos poco transparentes. Prácticamente nuestro primer trimestre ya se fue y la industria de la construcción a través de la inversión pública en obras de infraestructura y también dentro de lo que corresponde a vivienda ha dejado mucho que desear. Cerca de 1.500 millones era lo que te tenía que ejecutar mensualmente. Ahorita ya al mes de abril es una cantidad superior, cerca de los 1.600 millones, que no queremos de que luego se vayan a ejecutar a la carrera, porque después va a haber falta de transparencia, falta de eficiencia en el uso de los recursos. Larios advirtió que son 3 meses perdidos que al final pasarán factura al crecimiento económico del país y aumenta la escasez de mano de obra porque los retrasos de los proyectos están alentando la migración de los albañiles, soldadores y técnicos que se dedican a este rubro. La economía hondureña seguirá estancada en los próximos 2 años y rubros como el café y la palma africana presentan riesgos según se refleja en las letras pequeñas del programa monetario presentado por el Banco Central. Al advertir el problema de las invasiones de tierras y la falta de mano de obra en el cultivo del café a causa de la migración, entre otros factores. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 73 años fieles a nuestra esencia. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El nuevo programa monetario 2024-2025 nos indica que la economía hondureña seguirá estancada en los próximos 2 años, con un crecimiento de entre 3 y 4%, similar a lo registrado desde los años 50, que no ha dejado mayor desarrollo al país porque se carece de empleos y mejores servicios para las mayorías. Una realidad innegable, asegura este académico. Y eso es bien claro, lo que nos está planteando ese programa es que Honduras no va a avanzar lo que necesita en los próximos 2 años, que la esperanza del desarrollo se va atenuando porque vamos a crecer a los niveles históricos. Una inflación controlada, que eso es bueno, no es alarma, pero sí tenemos deudas de crecimiento económico. Aunque el Banco Central no lo destaca, en la letra pequeña del programa monetario se puede ver las alertas y los riesgos económicos, como una reducción en la producción de palma africana por las invasiones de tierras y en el café por la falta de mano de obra a raíz de la migración, entre otros factores. En ese sentido, recomiendan al gobierno impulsar el sector agroalimentario y generar certidumbre. Otro elemento clave en este proceso es generar certidumbre en los diferentes agentes económicos que permitan la confianza de seguir invirtiendo. Para que los hondureños sientan una mejoría en su economía familiar y un mayor bienestar, Honduras tiene que crecer al menos 6%. Pero para ello los funcionarios deben dejar la comodidad y ser más agresivos en un plan de desarrollo, aseguran los expertos. La gente se va no porque quiere irse, sino porque no hay oportunidades en el país. Entonces es esencial reactivar la economía y crecer a tasas arriba del 6%, como en un momento se hizo. Para crecer a mayores tasas hay que ser más agresivo, ¿no? Abrir el país a la inversión, generar las condiciones para que venga y sobre todo generar empleo, que es lo que urge. Agregan que para lograr el desarrollo económico y evitar que más hondureños sigan migrando, la administración Castro deberá redoblar esfuerzos y hacer reformas profundas en estos 2 años que le restan. Mientras cada gobierno de turno priorice más su agenda política que un verdadero plan de desarrollo, la situación económica para la mayoría de los hondureños seguirá siendo precaria, advierten los expertos. Sara Carranza, Telenoticias. Bueno, el nuevo programa monetario aprobado por el directorio del Banco Central 2024-2025 se proyecta un comportamiento favorable de la actividad económica.
reflejando un crecimiento entre 3.5% a 4.5% para los próximos 2 años, principalmente por el aumento de las remesas familiares, el aumento del crédito y la recuperación de las exportaciones, sobre todo el sector maquila. Esperamos un crecimiento económico entre un 3.5 y un 4.5%, sustentado principalmente en un mayor consumo privado, apoyado por el aumento en las remesas familiares y el mayor crédito al sector privado, así como la mayor inversión privada y pública y la recuperación de las exportaciones, principalmente del sector maquilador. El Banco Central también proyecta para este 2024 una menor inflación de entre 4 y 5%, un aumento de 3% de las remesas familiares, alcanzando un monto de 9.518 millones de dólares y una cobertura de 5 meses de importaciones con las reservas internacionales. Por otra parte, las exportaciones crecerán 2.3% y 3.9% las importaciones. Entre tanto, los depósitos subirán 11% y el crédito 16%. Bueno, más optimista el sector oficial que otros sectores en relación al comportamiento de la economía. El Banco Central ha presentado el programa monetario y proyecta un crecimiento económico de 3.5% y 4.5%, mientras que otros sectores dicen que la economía seguirá estancada en los próximos 2 años y rubros como el café y la palma africana presentarán riesgos según se refleja en las letras pequeñas del programa monetario que ha presentado el Banco Central de Honduras. Respecto al informe publicado por Standard & Poor's en febrero de 2024 sobre la situación del sector bancario, las autoridades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros aseguran que esta compañía otorgó a Honduras una nota de riesgo de BB- con perspectiva estable. Indican que el informe reconoce que la vigilancia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha sido pertinente, manteniendo un sistema bancario estable con niveles de liquidez de 33.3%, un índice de solvencia de 13.2%, una cartera sana con mora de 2.1%, indicadores similares a los países con buena salud financiera de la región. Argumentan que los rezagos del marco regulatorio bancario mencionados en el informe fueron heredados por las pasadas administraciones. Agregan que en 2022 iniciaron un proceso de reforma para implementar en su totalidad los estándares internacionales de Basilea III, evitando que Honduras fuera incluida en la lista negra por lavado de activos. Además, aseguran que el informe representa una evaluación de la industria bancaria y no del desempeño de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y tampoco de la economía nacional, factores que cuenta con el respaldo de organismos internacionales como la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Bueno, una noticia que ha llamado la atención en Honduras. Los países de la Unión Europea y América Latina y el Caribe anuncian una histórica inversión de 45.000 millones de euros a través de la estrategia Global Gateway para impulsar una agenda transformadora que abarca desde la recuperación post-pandemia hasta la transición verde y digital, anunció el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Sin embargo, Honduras no figura entre los países beneficiados con los denominados bonos verdes del CAF, a pesar que desde el año anterior el gobierno de Xiomara Castro se integró a este banco e inició a pagar sus cuotas como socio. Al respecto, desde la Secretaría de Finanzas explican que está preparando varias operaciones financieras en sectores como energía, carreteras y créditos al sector agrícola, entre otros, que todavía no se han materializado. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos con el noticiero líder, Nasrallah no se presentó a interponer su renuncia hoy como lo había prometido en el Congreso Nacional. Nasrallah es designado y va a renunciar porque aspira a ser candidato presidencial. Además, es que mira, en septiembre nos están convocando ya elecciones primarias, ¿verdad? Y a los políticos hoy se les suma a Jorge Calix, un reconocido precandidato presidencial de Libre. Ya les diremos de quién se trata. Russell Tomé también anunciará su precandidatura presidencial por Libre el próximo 7 de abril. Así que atentos a todas estas noticias políticas aquí en el Noticiero Líder.
Pero antes, con el nombre de Sello Lenca, surge el emprendimiento de una madre y sus 3 hijos que buscan abrirse espacio en el mercado nacional con la elaboración de una variedad de productos a base de verduras y frutas. Es nuestra sección del emprendedor de este martes. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa, comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Lidia Rosales y sus hijos trabajan en la elaboración de vinos, encurtidos, chiles, aderezos y otros productos con verduras y frutas que compran en La Esperanza e Intibucá. De allí el nombre de su emprendimiento, Sello Lenca. ¿Qué mejor Sello Lenca? Porque de allá viene todo. Entonces dijimos nosotros, bueno, honor a honor, ¿verdad? Entonces, como el producto es de Intibucá, entonces allá es todo Lenca y todo el producto lo producen los lencas, por eso nació Sello Lenca. Ella dice que sus hijos son claves en la aceptación de este emprendimiento que promueve en Choloma, pero que buscan expandir a otras ciudades del país. Bueno, Sello Lenca tiene una gran variedad de diversidad de sabores. Por ejemplo, nosotros inventamos el jalapeño en aderezo. O sea, no es aderezo en jalapeño, sino jalapeño en aderezo. Tenemos pepinillo también, en el que se comen las hamburguesas, que muchas personas lo consumen. Tenemos chile también en escabeche. Tenemos el chile en criollo. Tenemos los vinos, que son todas las frutas también. Sus hijos dicen sentirse orgullosos de que su madre sea la pionera de este negocio, en el que se involucran directamente cada uno conforme a lo que puede aportar. En mi caso, yo ayudo más que todo con compras y me encargo de la venta, más que todo de la venta de los vinos, encurtidos, y trato de agradar al cliente con nuestros productos, ya que mucho tiene que ver el servicio al cliente, y 2, pues la calidad del producto, y gracias a Jehová nuestro producto ha logrado cautivar a varios clientes. Del campo a la mesa es el lema que utiliza esta familia, que ha comenzado a vender sus productos en la plaza típica cholomeña y que puede contactar en redes sociales como Sello Lenca, además de llamar al número 9789-2629. En Educación Financiera le mostramos cómo recuperarse de los efectos de una crisis financiera personal. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Si atraviesas una crisis financiera, es el momento de analizar qué sucedió para que ocurriera el desequilibrio y tome las acciones necesarias para sobrellevar las consecuencias, así como fortalecer tu economía. ¿Qué desencadena una crisis financiera personal? Entre los motivos personales que generan esta inestabilidad podrían estar problemas de salud, accidentes y daños imprevistos en el hogar. Están también las crisis financieras de las economías que provocan, entre otros efectos, la caída de los valores inmobiliarios y despidos masivos por cierre de empresas. Está en comunicación con TN5 Estelar el comandante de la Policía Militar para referirse a este caso del menor que supuestamente sus padres, sí, en sus partes genitales le introdujeron cápsulas conteniendo drogas para introducirlo a la tolva, a esta cárcel de máxima seguridad. Pero bueno, esta es la información que ha trascendido, avalada por la Policía Militar y que ha conmocionado al país. Pero resulta que hoy el Ministerio Público, en la emisión noticiosa de TN5 Estelar, ha manifestado que no imputaron a la mamá de este menor de 2 años sencillamente porque no presentó pruebas y evidencias, absolutamente no presentó evidencias la Policía Militar sobre lo que
había denunciado en el sentido que este niño llegó llorando a la tolva, un llanto que reflejaba dolor y que le extrajeron varias cápsulas por su ano conteniendo drogas. Así que nos ha llamado poderosamente la atención este caso de dos instituciones del Estado con esta contradicción. Aquí el comandante de la Policía Militar, que es la encargada de proteger y de resguardar el orden en los centros penales, don Ramiro Muñoz, está en comunicación con Telenoticias para decirnos que sí presentaron pruebas, que ahí quien falló fue el fiscal que ni siquiera se presentó. Adelante, comandante. Licenciado, buenas noches. Solo quisiera, con todo el respeto, poder ser lo más profesional posible y lo más contundente posible en las cosas, porque es la única manera de poder hacerlas. Cuando se identifica a la persona que está haciendo este procedimiento con los niños, posteriormente que se detiene, hay cosas claras que se tienen que dar. La mamá tiene que pasar por el escáner. Quien no pasa por el escáner solo es el bebé, porque no está permitido que eso suceda. Entonces la mamá no pudo haber ingresado algo sino en el cuerpo o en alguna parte del bebé. Número uno. Número dos, cuando esto ingresa, cuando esto ya estalla y que se está viendo todo ese movimiento, porque desde tenemos policías militares viendo 24/7 lo que están haciendo las visitas, al menos en estos centros penales. Y el policía militar informa que tienen un problema con dos privados de libertad porque algo está pasando con un niño que está llorando. Entonces lo enfocan con las cámaras y lo empiezan a vigilar. Entran los policías militares, lo sacan de ahí y a uno de los privados de libertad le quitan la marihuana. Solo hay una persona que se lo pudo haber llevado, o la mamá o el bebé. No hay otra persona, porque no tienen ningún otro contacto con otra persona que esté ahí. Al momento que se le consulta, son dos, el papá y el amigo del papá que está ahí. El amigo aparece con la droga y él se echa la culpa. Perfecto. Nosotros estamos claros que quien ingresó la droga fue la mamá y el bebé. Llamamos a la Policía Nacional y informamos al Ministerio Público. La DPI viene al centro penal, hace todos, toman los videos de lo que pasó, graban en las memorias todo lo que se dio y se envían. La Policía Militar envía una Policía Militar y un agente penitenciario custodiando a la detenida, a la droga y al niño, para que cuando llegue a la estación de la policía se ordene para que se le haga un examen o un médico forense examine al niño, que es el único que puede llevar a cabo ese proceso. Pero como solo la policía estaba llevando a cabo el proceso y nadie podía ordenar ante un médico forense que se hicieran este tipo de procesos, eso nos costó a nosotros dejar la policía militar y la agente penitenciaria desde esa hora de las 13 horas del día 23 hasta el día siguiente a las 10 y pico de la mañana, que se ordenó que trasladaran a la señora a los juzgados. Cuando llegaron a los juzgados, lo único que se dio allí es que la abogada defensora ya tenía el documento que usted tiene en pantalla, donde se dejaba en libertad a la persona. Entonces, si no se dirigen las investigaciones y los procesos no se llevan a cabo, lógicamente no hay otra alternativa que dejar en libertad a quien corresponda. No, este no era el objetivo del problema, sino poder guardar y proteger a los niños. Tampoco en ningún momento entrar en contradicción con otras instituciones. No es ese el problema. Pero cuando nos ponemos nosotros, que quien dice la verdad, tenemos que ser muy correctos y profesionales en esto. Si usted lee el documento, en el documento le está diciendo claramente que no se puede probar que el niño haya ingresado la droga. Y si el niño no existe, como decía la persona la comunicadora que daba la información, que ni siquiera se presentó el niño, ¿a qué niño se refieren entonces? Solo quisiera ser puntual. La Policía Militar entregó a la DPI
los indicios, la droga, la persona detenida, el niño que se llevó, que lo tuvieron cuidando en la estación más de 24 horas, junto con la abuela, porque no podíamos dejar el niño solo. Entonces, solo queremos ser bien puntuales en las cosas que nosotros hacemos, licenciados, y le agradezco por la atención. Entonces, a manera de resumen, coronel Ramiro Muñoz, la droga entró a la tolva en el interior del cuerpo del niño. El niño llevaba la droga. Sí. A través de cápsulas. A través de la cápsula que se muestra en las imágenes que han presentado ustedes. Sí. Solo era una cápsula. Solo era una cápsula, pero es una cápsula que es algo que, bueno, ni quiero imaginármelo, pero que es extremadamente incómodo, peor para un niño. Ese era todo el llanto del niño, esa era toda la queja y el problema del niño durante la visita. Bueno, pero hay que decirlo para que se rectifique, no con el ánimo de debilitar la institución llamada Ministerio Público, sino a que sean más eficientes los fiscales. Ahí hubo negligencia de los fiscales entonces. Bueno, nosotros pensamos que es más, ahorita que nosotros tengo muchos mensajes en el teléfono donde otras familias están denunciando que esta persona desde hace tiempo está haciendo ese tipo de cosas e ingresando niños para llevar a cabo estos procesos. Eso no, de repente no viene al caso, pero sí es bueno mencionarlo para que miremos que no estamos equivocados en las cosas que estamos denunciando y en lo que estamos poniendo a disposición de las autoridades competentes. Sí, aquí aparece el nombre de Annie Jacqueline García Cruz, es la mamá del niño, ¿no? Supuestamente. Sí. Con su menor hijo en el interior visitaba al padre de ambos. Sí. Se desplegó personal militar. Bueno, ustedes lo han estado leyendo ahí en pantalla. Este informe de la Fiscalía del Ministerio Público de Yuscarán El Paraíso del 24 de marzo de 2024. Bueno, ¿qué lección queda después de esta controversia, coronel? En el ánimo de evitar estos problemas. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que corresponde en ley, lo que corresponde a nosotros. A nosotros como Policía Militar, y soy el responsable de esta institución ante el señor jefe del Estado Mayor Conjunto, ante el señor ministro, ante la señora presidenta. Y nosotros vamos a seguir haciendo las cosas de la manera correcta. Que eso es lo que corresponde a nosotros. Jamás voy a presentarme en algo para alegar. Si los agentes míos se equivocan, yo los denuncio a ellos que se equivocaron o que hicieron lo incorrecto. Si fueran los míos. Bueno, ¿y ha impactado usted con esas revelaciones de que hay padres que llevan a sus hijas para que se prostituyan ahí en el interior de los centros penales? Eso, si usted pudiera tener la entrevista de muchos protectores de derechos humanos, va a ver que eso no es nada nuevo. Ellos se lo van a decir que no es nuevo, que a través de los tiempos se ha venido haciendo y que por temor a organizaciones criminales o a privados de libertad o a las vinculaciones de que den la información de quienes hacen estas cosas, se han detenido a no publicar esto. No, hombre, ¿por qué nosotros tenemos que estar solo por temor permitiendo que estas organizaciones hagan este tipo de cosas? No, hombre, son los niños de nuestro país. Eso no lo podemos permitir, licenciado. Mire, mil disculpas por mi forma de opinárselo, pero eso no lo tenemos por qué permitir y no se debe permitir nunca más. Bueno, muchas gracias al coronel Ramiro Muñoz que se ha comunicado con Telenoticias para aclarar este tema derivado de la posición del Ministerio Público, que no se le imputó ningún delito a la mamá porque no presentó evidencias la Policía Militar. Aquí lo ha aclarado todo el coronel Ramiro Muñoz, que es el comandante de esta unidad de la Policía Militar que se encarga de cuidar las cárceles en el país. Cristina. Familiares, amigos y académicos lamentaron este martes el fallecimiento del exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
René Sagastume Castillo, un destacado académico que impartió clases por más de 4 décadas en la máxima casa de estudios, donde también fungió como decano de la Facultad de Química y Farmacia y ostentó el honroso cargo de rector magnífico de la UNAD de 1991 a 1997, periodo que extendió la educación superior al occidente y el departamento de Comayagua. El doctor René Sagastume también fue un destacado político en las filas del Partido Nacional, desempeñándose como directivo del Comité Central y diputado al Congreso Nacional. Esta noche se realiza el velatorio en una funeraria de la capital y este miércoles será sepultado. Luego que este lunes Salvador Nasralla anunciara oficialmente su renuncia al cargo como designado presidencial y que este martes se presentaría al Congreso Nacional para oficializarla, esto no ocurrió y solo se limitó a decir que la presentará en las próximas horas. Según se conoció, existe ambiente en el Congreso Nacional para aceptar la renuncia de Nasralla, ya que solo se necesita la mayoría simple. El líder del partido, Salvador de Honduras, argumentó que su renuncia obedece a que buscará la presidencia en las elecciones del 2025. Podría convertirse en una pesadilla. Bueno, Ulises Aguirre nos dice en este rápido sondeo que hizo hoy en el Congreso que hay ambiente para aceptarle la renuncia a Salvador Nasralla. Nuestra bancada el día de hoy, en reunión con 3 miembros de la bancada PCH, determinó que sí vamos a apoyar la renuncia del ingeniero Salvador Nasralla como designado a la presidencia de la República. Nosotros, los que somos que apoyamos a Jorge Cálix, ya hemos tomado la decisión de que hay que apoyarlo porque es un derecho que le corresponde a él renunciar. El ingeniero tiene el derecho de participar dado que no hay ninguna prohibición, excepto que no le sea aceptada su renuncia por el Congreso Nacional y por eso estamos realizando los cabildeos correspondientes para contar con los 65 votos. Yo no le vería ningún inconveniente, ningún problema en darle trámite y que él pueda continuar con su carrera política, si es lo que él desea, o apoyar en alguna coalición, algún partido político. Sí, hemos analizado con algunos compañeros de bancada y creemos que es lo más justo, que es lo más legal, así que estamos dispuestos a apoyar en esta situación. Presumimos que así será, presumimos que se tiene claro que el hombre no comparte el proyecto refundacional y por tanto no hay que ponerle obstáculos a quien le construye precisamente obstáculos al actual gobierno. Bajo un ambiente acalorado por la temperatura y el fervor político, el precandidato presidencial del Libre, Jorge Cálix, presentó este martes en la sede del partido a su equipo de campaña, anunció la adhesión de Wilfredo Méndez y se fue de frente en contra del oficialismo en Libertad y Refundación, al indicar que ni él ni sus compañeros son traidores por no seguir una línea oficial. Hay 2 formas de apoyar un movimiento: por miedo o por amor. Aquí están los compañeros, los que están aquí, están apoyando este proyecto por amor. El mensaje es claro y dirigido a la facción oficialista del Partido Libre, que según el precandidato presidencial Jorge Cálix, presiona, amenaza e intimida a quienes no sintonizan con la aspirante de la pareja presidencial Ritzy Moncada. Pueden llamar a cualquier cantidad de personas a amenazarles, a meterles miedo, a decirles que los van a correr de su trabajo. Tengo los mensajes de cómo llaman para decirles por qué andas apoyando a Cálix. Esa no es la línea. ¿Cuál línea? La línea es cambiar. La línea es transformar a Honduras. Y en esa línea estamos sumados todos. El congresista entre líneas le da crédito a los sondeos de opinión que aparentemente lo ubican arriba de Ritzy Moncada, pues su movimiento no tiene la capacidad para manipular a las encuestadoras, al tiempo de afirmar que los verdaderos traidores son quienes prometieron la Sisi y nunca la trajeron. Si vengo acá a decir que en 26 meses no ha venido la Sisi, no entiendo por qué eso me hace traidor si esa es una realidad, o ya vino la Sisi. Traición es no traer la Sisi. Eso es traición. Traición es entonces probablemente los que estén obstaculizando la venida de la Sisi. Esos son los traidores.
La sede de Libre fue el punto de encuentro donde Calitz, acuerpado por sus seguidores, presentó a su equipo de campaña y anunció la adhesión del líder de la corriente Honduras Libre, Wilfredo Méndez. Jorge Calitz es la mejor apuesta dentro de Libertad y Refundación porque sus principios y valores y su carácter lo ha demostrado durante todo este tiempo y en este momento es la mejor apuesta política para Libertad y Refundación y en las elecciones generales para toda la nación. En el evento se reafirmó el respaldo de 8 influyentes diputados propietarios y 2 suplentes, dejando la puerta abierta para varios más que tras bambalinas ya dieron el espaldarazo a Jorge Calitz, quizá el postulante con mayores posibilidades de poner en aprietos a la familia presidencial, indicó este congresista. Nos han llamado para decir que tienen todo, que nos van a dar el apoyo, pero que por cuestiones de amenazas o por represalias van a estar en el oficialismo, pero en su momento tendremos también el apoyo de ellos. Jorge Calitz tiene por delante una larga y compleja contienda electoral, pero al final será la militancia de Libertad y Refundación la que definirá si le abre las puertas a un nuevo liderazgo o le apuesta a la ungida por la familia presidencial. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.